Para esta ocasión nos vamos a contextualizar en la península ibérica a finales del siglo XV. Las profundas convulsiones sociales que dominaron la vida de la península ibérica a lo largo del siglo XV, derivadas del decaimiento de valores medievales, en conjunción con la decadencia económica, pues determinaron la gestación de nuevas formas tanto de organización política como social. La idea de una monarquía hispánica adquirió condiciones de posibilidad cuando a la muerte de Fernando IV de Castilla triunfó en la guerra de sucesión al trono el partido de su hermana Isabel, esto con el apoyo de Aragón y de sus aliados, en 1479. Ese mismo año muere Juan II de Aragón, lo cual pues lleva al trono a su hijo Fernando, quien ya se encontraba casado con Isabel desde el año de 1468. A pesar del desarrollo tan distinto que las había caracterizado, tanto la corona de Castilla como la de Aragón, pues habían logrado una hegemonía regional. El dominio castellano buscaba la unidad política, administrativa y religiosa. A diferencia de la castellana, la hegemonía aragonesa se había ido logrando sobre la base de la confederación de reinos. La estructura social y económica que prevalecía en ambas coronas era distinta, ya que en Castilla la realeza y la aristocracia detentaban el poder político y económico, en tanto que en Aragón existía entre ambas una amplia clase burguesa que sirvió de elemento, por así decirlo, amortiguador de aristocracia y realeza. Aragón había buscado expandirse en el Mediterráneo y Castilla buscó su expansión hacia el Atlántico. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre ambas coronas, la unión política de ellas a través de la subida al trono de Isabel y Fernando, pues condujo a la dirección mancomunada de los asuntos internos y también de los externos, y permitió a las coronas dar inicio a dos grandes empresas. Por un lado, la mayor participación en el reordenamiento político europeo, y por el otro, la conquista, la colonización de las tierras americanas que se habían descubierto en la búsqueda de esas nuevas rutas comerciales hacia el oriente. La unidad política que lenta y obviamente difícil había ido logrando España, dadas las características especiales que revistió, pues no significó en manera alguna la unidad jurídica dentro del territorio. Los fueros, los privilegios que habían sido otorgados a lo largo de la Reconquista y repoblación, que es una época histórica de España, pues habían producido, por así decirlo, un mosaico para la creación, para la aplicación del derecho, situación que combatían poco a poco los reyes castellanos. Por lo general, los reinos, los señoríos, agrupados en torno a la corona, mantenían en distinta forma su independencia y su personalidad. Pero Castilla comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XII a tratar de imponer la unidad no solo en el terreno político, sino también incluso en el jurídico. A partir del reinado de Alfonso XI puede hablarse de un ordenamiento jurídico castellano en los territorios de la corona. Aunque puede hablarse de un mismo sistema jurídico bajo la hegemonía castellana, pues no puede hablarse de la aplicación de un mismo derecho, ya que los reyes venían luchando por imponer el derecho real frente a esa multitud de derechos que se habían creado a lo largo de la Reconquista y repoblación, como lo habíamos comentado, y frente al derecho común que se utilizaba en distinta forma en toda Europa y que se formó a partir de las interpretaciones tanto de glosadores como de posglosadores que realizaron sobre el derecho romano, sobre todo del digesto y complementado por el derecho canónico. Para 1348 se da la promulgación de un ordenamiento muy importante, que es el ordenamiento de Alcalá, bajo el reinado de Alfonso XI. Se intentó poner el orden deseado por los reyes castellanos en la aplicación de los distintos derechos que habían coexistido. La ley primera del título 28 de ese cuerpo jurídico fijó el orden de prelación para aplicar el derecho. Así tenemos que en primer lugar había de aplicarse dicho texto, dicho ordenamiento,
aunque a la larga, al paso del tiempo, pues fue cualquier texto legislado por los reyes que contuviera esa ley. En segundo lugar, y en defecto del derecho real, se aplicaban los fueros municipales. Esto si se aprobaba su uso y si ese uso no iba en contra de Dios, en contra de la razón o en contra de las leyes de los reyes. En tercer lugar, en defecto de las dos anteriores, pues se aplicaban las partidas. El derecho común, como lo podemos ver, pues quedaba excluido en cuanto a ordenamiento y solo se incorporó al sistema en la medida en que estaba contenido en las propias partidas. A Alfonso el Sabio se le atribuye ser el autor, el recopilador de las partidas, y estas partidas, sus fuentes son muy amplias, ya que recogen tanto el derecho común bajo medieval, obras filosóficas, religiosas, literarias y en general toda la cultura de los sabios y los santos antiguos. Esta obra tiene una amplia influencia doctrinal y pues no se lograron imponer como derecho positivo en Castilla por mucho tiempo, hasta que en el propio ordenamiento de Alcalá, como lo visualizamos, solo alcanzaron un carácter supletorio, lo cual determinó que a partir de ese momento pues estuvieran vigentes en España y también en el mundo americano hasta el siglo XIX. En muchos países esta situación pues solo terminó al tiempo de la promulgación de sus códigos nacionales y como por ejemplo en el caso de México. Respecto de los conquistadores y los nuevos pobladores. En los primeros años que se siguen al descubrimiento de América, la corona española ensayó pues diversos modos de incursión en los nuevos territorios que sirvieran de campo de experimentación para la formación del primer estado colonial. Pronto, pues se puso de manifiesto que en la conquista y colonización de los nuevos territorios eran inoperantes esos sistemas empleados por los peninsulares en la reconquista y en la expansión mediterránea. Las estructuras sociales, políticas y religiosas que encontraron los peninsulares en las tierras americanas, pues les resultaron tan ajenas que no pudieron acomodarlas a la cultura europea en un primer momento. La expansión hacia las Indias se planteó en su origen como una empresa mercantil lucrativa, como todos conocemos, en la que participaron tanto los reyes españoles como empresarios, mercaderes privados, castellanos e incluso los extranjeros. A medida que se iba penetrando en las tierras americanas, se iba introduciendo un aparato burocrático que representaba los intereses reales del que dependieron la colonización y la evangelización. De esta manera, el conquistador fue cediendo poco a poco su papel protagónico, pues al encomendero, al misionero, al criollo y sobre todo al funcionario real. Las características sociales y políticas de finales del siglo XV marcaron los rumbos que habían de seguirse en la creación de una nueva sociedad que, aunque vinculada a su matriz, en virtud de la realidad que tuvo que enfrentar, adquirió sus perfiles propios. Respecto de las sociedades, la peninsular, una realeza cada vez menos tímida, pues trataba de extender paulatinamente su poder sobre la iglesia, la nobleza y las autoridades municipales. En la nueva, esta que está en formación, la figura del rey es desde el primer momento totalmente dominante. En los nuevos territorios, por lo menos formalmente, pues el rey decidía, por ejemplo, cuestiones importantes como qué había de producirse, quiénes eran merecedores de los cargos burocráticos, qué privilegios y a quiénes habían de darse. A medida de que se fueron ampliando los dominios, el rey fue delegando poco a poco más funciones para su gobierno en diversos organismos. De esta suerte, pues se fueron creando virreinatos, audiencias, gobernaciones, capitanías generales, para ocuparse del gobierno, de la administración de los distintos territorios. Tanto los pobladores originales como los que fueron pasando a conquistar, colonizar, evangelizar, pues estaban sujetos a los designios del monarca. Pero las distintas distancias, factores como el desconocimiento en la metrópoli sobre la realidad americana, intereses políticos y económicos,
que se fueron creando en las colonias permitieron que en la vida de estas pues se transcurriera con bastante o con independencia, con cierta libertad, sobre todo hasta antes del siglo XVIII, en que una nueva dinastía tomó el trono español. El gran desplazamiento de peninsulares a las tierras americanas fue uno de los factores decisivos para que a ellas se trasladaran todas las instituciones. Al operar en la realidad americana, estas instituciones pues cobraron su propia singularidad, y fue este el nuevo substrato sobre el que se constituyeron varios siglos después los países americanos. En la operación de las instituciones españolas en América fueron factor determinante las culturas que se hallaban asentadas en los diversos territorios. Allí donde las culturas aborígenes pues no habían alcanzado un amplio grado de desarrollo, las empresas de las Indias fue sobre todo colonizadora. Otras más pues resultaron más complejas por el alto grado de desarrollo cultural, la heterogeneidad de su población y la variedad de recursos que fueron factores que influyeron en tal proceso.